Familia, muy buenas tardes. Sí, ya son tardes. Todavía traigo la lagaña puesta. Como todos somos bienvenidos con la pijama, pues dije, yo me dejo la lagaña. No pasa nada, ¿no? Pero qué padre estar con ustedes una vez más. Casi me hacían entrar con mi extinguidor de fuegos. Aquellos que se acuerdan, la última vez que estuve con ustedes, casi nos incendiábamos todos. Por la fe de Dios y su amor, no sucedió, ¿no? Pero era desde el año pasado que no me daban permiso de regresar con ustedes. Ya me bajaron de la cruz. Pero qué padre estar con ustedes. No hablemos de cosas tristes, les decía en la mañana, mejor hablemos de cosas deprimentes. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? De casualidad les ha pasado, yo sé que estamos en la temporada, ¿no? Donde de repente estamos pensando en lo que hemos logrado, en lo que hemos... Bueno, ya estamos más adelantaditos, ¿no? Pero acabamos de salir de esta temporada donde estábamos pensando cuáles metas logramos, cuáles metas no logramos, qué hemos alcanzado en la vida. Y yo sé que a lo mejor te ha tocado que te has puesto a pensar o conoces de alguien que se ha puesto a pensar en decir, híjole, como que me siento decepcionado, ¿no? Me siento como que no he alcanzado todas mis metas, no he logrado lo que me he imaginado, y pues nos sentimos decepcionados, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes o simplemente sea yo. Y creo que normalmente nos sucede este tipo de cosas porque llegamos a pensar en nuestra mente que para cierta edad tenemos que ya estar casados. Para cierta edad tenemos que tener cierta cantidad de hijos, ¿no? Para cierta edad tenemos que tener este tipo de trabajo o este cuenta de dinero o este monto de dinero en nuestras cuentas. Para este tiempo tengo que estar haciendo esto y lo otro. Desafortunadamente a veces no sucede, ¿no? No sucede y nos decepcionamos. O a veces simplemente alcanzamos a lograr estas metas, porque muchos tenemos estas metas de queremos crecer profesionalmente, queremos crecer académicamente, de todo tipo de crecimiento, ¿no? Esperemos que el crecimiento físico no, pero a veces aún el problema es de que cuando llegamos a alcanzar estas metas en nuestras vidas, de repente como que sentimos todavía un vacío. Como que de repente decimos, híjole, no sé qué es, pero algo me falta. No sé qué es, pero como que todavía no me siento completo. Como que todavía no me siento como que lo he logrado todo. O me siento, hay algo que me hace sentir vacío. Y basado a mi experiencia, lo que he aprendido de la Biblia y de mi relación con Dios, me puedo dar cuenta que la razón principal del por qué nos llegamos a sentir vacíos o como que si hay algo más que nos hace falta, es porque muchas de las veces nuestras prioridades están fuera de orden, ¿sí? O están mal puestas, como lo quieras ver. Y por eso nos pensamos a platicar y nos desahogamos con otras personas y decimos, como que algo me hace falta, ¿no? O aún simplemente nosotros mismos estamos decepcionados, tenemos la cuenta del banco como queremos tenerla, estamos casados, tenemos nuestros hijos, tenemos nuestra carrera X, pero aún así como que algo me falta, ¿no? Algo me falta. Y es por eso que estamos en esta serie que se llama Tu Próximo Paso, donde semana tras semana hemos estado aprendiendo y seguiremos aprendiendo cómo es que Dios quiere que vivamos, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere que estemos haciendo? Y queremos hacer estos pasos para podernos convertir o regresar a nuestra identidad original, ¿no? Volver a vivir de una vida que honre y que glorifique a Dios. Y yo sé, a veces nos da miedo, ¿no? Tomar pasos porque cada paso nos lleva a una decisión y cada decisión nos lleva a un destino. Y sabiendo que la dirección de nuestros pasos, de nuestras decisiones, determina la calidad de nuestras vidas, nos hace dudar de repente. Precisamente Pastor Fito ha estado compartiendo las últimas semanas acerca de las decisiones que tomamos y lo que implica esto en nuestras vidas, ¿no? En otras palabras, cada paso que tomamos o que aún dejamos de tomar determina la dirección en la que vamos a estar dirigiéndonos, ¿sí? Y sabiendo esto, que cada paso, ya sea lo tome o no lo tome, va a determinar la dirección, a veces preferimos mejor no tomar ese paso. Porque ¿qué si es el paso equivocado y termino en un lugar donde no quiero estar?
Y me termino quedando atorado, estancado en esta posición por temor, porque no estoy seguro. Por lo tanto, yo les invito que si han estado viniendo las últimas semanas, que bien, continuemos viniendo para poder seguir aprendiendo cuáles son nuestros próximos pasos, ¿no? Pero lo que hoy quiero hacer con ustedes y enseñarles o aprender juntos es cuál es nuestro próximo paso que debemos de tomar. Y el próximo paso que creo que debemos de tomar está refiriéndose a rectificar nuestras prioridades. Y si estás tomando nota, quiero dejarte saber que tenemos que poder buscar a Dios primero, ¿no? Tenemos que buscar primero a Dios. Pero para eso quiero poderte enseñar o ver un versículo que es muy famoso, muy común. Creo que muchos de nosotros lo hemos visto en mucho tiempo. Está en Mateo capítulo 6, versículo 33. Y dice de esta manera: más bien, busquen ¿a quién? O busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La pregunta del millón: ¿cuáles cosas, no? ¿Qué cosas serán añadidas? Pero creo que es más fácil leerlas que explicarlas. Por lo tanto, vamos a ver desde el versículo 25, y dice así: por tanto les digo, y este es Jesús hablando con sus discípulos, y les está diciendo, dice: por lo tanto, no se afanen por su vida, que han de comer o que han de beber, ni por su cuerpo que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir su estatura 1 milímetro? ¿Por qué se afanan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? 31. Por tanto, no se afanen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Y regresamos al 33, ¿no? Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Versículo 34, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Qué padre, ¿no? Que ahora podemos entender un poquito a qué se refería con todas estas cosas adicionales. Pero lo que me llama la atención es lo que dice Jesús: busquen primeramente el reino de Dios, busquen su justicia, busquen a Él primero. Y entonces todas estas otras cosas les será añadida, ¿sí? Cuando realmente empezamos a poner a Dios en primer lugar, cuando lo buscamos primero, cuando buscamos su dirección, cuando buscamos su voluntad, Él se encarga de darnos todo lo que necesitamos, ¿sí? Empieza a darnos todo lo que realmente importa en nuestras vidas. Empieza a ver esa satisfacción en nuestras vidas. Empieza a ver esas cosas que marcan una diferencia, no solamente en nuestras vidas, pero en las vidas de las personas que están a nuestro alrededor. Por eso les decía, ¿no? Nuestro siguiente paso debe de ser buscar a Dios primero sobre todas las cosas. Ese es nuestro próximo paso que debemos de hacer. Buscar primero a Dios sobre todas las cosas. Precisamente la semana pasada, Pastor Fito estuvo compartiendo y estuvo hablando acerca de poner nuestra confianza en Dios. Porque creo que es difícil poner a alguien en primer lugar si no le confiamos, ¿no? Por lo tanto, es necesario confiar a Dios. Y me llamó mucho la atención lo que estaba compartiendo Pastor Fito, porque unas semanas o unos días antes de que compartiera, en mi tiempo de devoción, uno de los versículos que me tocó era Proverbios 3:5, que no está en sus bosquejos ni en pantalla, pero habla acerca de confiar a Dios con todo nuestro corazón.
y no depender de nuestro propio entendimiento. Y la segunda parte de este versículo dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tienes que tomar. Y me llamó mucho la atención porque dije, wow, no, o sea, se me explotó la mente. Porque ¿a cuántos de nosotros se nos ha perdido un teléfono, las llaves, el control de la tele? ¿Se los ha perdido en algún momento alguien? ¿Sí? ¿Qué hacen cuando se pierde el teléfono? O no nos echemos de cabeza. ¿Han visto a alguien que se le pierde el teléfono? ¿Verdad que sí? El sillón lo volteamos, quitamos los sillones, les decía en la mañana, levanto al perro para ver si el perro lo tiene, ¿no? Hacemos todo lo necesario para poder buscar, ya sea el teléfono, el control, las llaves, y lo buscamos desesperadamente, porque Dios no lo quiera, ya hubo una noticia nueva y me la estoy perdiendo, ¿no? Y lo buscamos de tal manera como que si hasta nuestra propia vida dependiera de ello. Y cuando Jesús nos dice busquen a Dios sobre todas las cosas, o primero, se está refiriendo muy parecido a este tipo de búsqueda que nosotros hacemos cuando estamos buscando ya sea el teléfono, las llaves o aún el control, ¿no? Como si realmente nuestra vida dependiera de ello, ¿no? Y eso es lo que Él quiere, que busquemos con ese mismo desempeño, ¿no? Aquel que realmente importa, que lo busquemos como si nuestra vida dependiera de ello. Porque adivinen qué, realmente nuestra vida depende de ello, ¿sí? Y créeme que cuando empezamos a hacer esto, empezamos a buscar a Dios en primer lugar y sobre todas las cosas, empezamos a vivir una vida devocional hacia Él. Empezamos a dedicarnos a Dios, que eso es lo que significa vivir una vida de devoción, dedicarle tiempo. Y para poder ver esto, me regresé y estuve viendo, pues, qué hacían los primeros creyentes del primer siglo, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? ¿A qué se dedicaban, no? Y vamos a estar leyendo en Hechos, pero antes de leer lo que dice en Hechos, ya para este tiempo, cuando Hechos se fue escrito, Jesús ya había muerto por nuestros pecados, ya había resucitado al tercer día y ya había ascendido con el Padre para estar a la diestra del Padre. Y dice que los creyentes en ese momento estaban reunidos, estaban congregados, cuando de repente llegó el Espíritu Santo. Dios envió al Espíritu Santo como una tormenta fuerte, con un viento fuerte. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Cumpliéndose la promesa que Jesús les había dado a sus discípulos, donde decía, yo cuando me vaya les enviaré al que consuela, les enviaré su ayuda, ¿no? Por eso les decía a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque entonces recibirán poder, ¿sí? Y aquí es donde encontramos a estos discípulos, a estos creyentes, y vamos a estar leyendo en Hechos 2 para poder ver a qué se dedicaban estos creyentes. Y mira lo que dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas las cenas del Señor, y a la oración. Y mira lo que sucede cuando empezaron a hacer esto. Versículo 43. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas, ¿no? Y se me hace muy interesante porque queremos las maravillas, los milagros, pero no estamos dispuestos a poner el tiempo y a dedicarnos a la oración, ¿no? Jesús estaba diciendo, o el escritor, perdón, estaba diciendo que estos creyentes se estaban dedicando a aquello que los acercaban a Dios, ¿sí? Buscaban primero a Dios, luego a Dios y luego a Dios, ¿no? Y luego entonces sí, todas las otras cosas eran añadidas. Pero queremos los milagros sin poner el tiempo, ¿no? Queremos las maravillas sin orar, sin buscar la palabra, sin tener comunión. Queremos esas cosas, ¿no? Y estuve buscando qué significaba, o el original de la palabra devoción, ¿no?
Y está en griego y se llama proskartereo, algo así tiene la definición. Y me llama la atención porque devoción significa estar constante con alguien o con algo, adherirse a alguien, estar constantemente atento a algo, es prestar un cuidado incansable a algo, es continuar todo el tiempo en un lugar, es perseverar y no desmayar. O sea, cuando digo voy a ser devoto a Jesús o voy a dedicar mi vida a Jesús, está haciendo una referencia a estar constantemente haciéndolo y no un acto de solamente una vez. No una cosa que se hace una vez a la semana, no es una cosa que se hace una vez a la vida, no, es algo que se hace constantemente, ¿no? En otras palabras, podemos decir que estos creyentes, ¿sí?, estaban unidos, estaban continuamente buscando su reino, su voluntad en todo lo que hacían. Y qué padre, qué impresionante que esto se dedicaban estos creyentes. La verdad me vuela la cabeza porque digo, wow, qué chido. Pero les decía en la mañana a la congregación, les digo, ¿qué si de repente Hechos se escribiera hoy? ¿Qué si estos versículos que acabamos de escribir o de leer, los estuviéramos escribiendo el día de hoy? Con los cristianos modernos que existen hoy en día. ¿Cómo se leería? ¿Cómo se miraría estos versículos? De estos cristianos que quizás tú y yo podemos conocer o sabemos de ellos, ¿no? De esos cristianos que se dicen ser seguidores de Dios, pero no encuentran ni el tiempo, ni el talento, ni el tesoro o recursos para servicio del Dios que dicen seguir. ¿Sí? Y yo sé que aquí no hay de esos creyentes, no se me ofendan, pero me gustaría, si yo estuviera haciendo el libro de Hechos, yo lo escribiría de esa manera y esa es mi versión que yo pusiera. Hechos 2 o Hechos, versión Cristianos de la Vida Moderna 2025, diría, todos los creyentes se dedicaban a sí mismos. Se reunían seguido para juzgar y menospreciar a su prójimo. En cada oportunidad presumían sus bienes y criticaban a otros antes de comer. Esos creyentes persiguieron continua y apasionadamente una vida egocéntrica de comodidad y tranquilidad. Qué feo, ¿no? Qué triste. Ahora, no estoy tratando de ser grosero ni criticar a nadie absolutamente, no. Y creo que todos conocemos este tipo de personas y a veces a lo mejor quizás nos podamos encontrar o identificar en estas palabras. Estos cristianos no necesariamente son malas personas, no. Es más, nos gusta juntarnos con ellos porque son buena onda. Tienen metas comunes, lo único que quieren hacer es simplemente terminar su escuela, tener un buen trabajo, casarse con la más guapa o el más guapo, tener un montón de chiquillos, viajar por el mundo entero quizás, y cuando sea tiempo poderse morir e irse con Dios. Un cristiano moderno. ¿Sí? Ahora, una vez más, no estoy diciendo que esos cristianos hay aquí. Pero por si las moscas de que de repente me equivoque, me gustaría compartir con ustedes una ilustración. ¿Sí? Vamos a poner una línea en pantalla. Y esta línea, básicamente, la vamos a dividir en 168 pedacitos. Vamos a poner la siguiente. 168 pedacitos que vienen representando una hora de cada día por una semana, que son 168 horas en una semana. ¿Sí? Y si estamos de acuerdo, si nos ponemos de acuerdo, creo que todos nos pudiéramos estar de acuerdo diciendo de que si decimos tener una vida de devoción a algo, significa que le estamos dedicando tiempo a algo, ¿correcto? ¿Sí? ¿Más o menos? Si cuando estoy dedicando mi tiempo a algo, si digo, sabes que tengo una devoción, ya sea al ejercicio, a esto, al otro, le dedico tiempo. Por cuestiones de ahorrarnos tiempo, estudié y me di cuenta que 1/3 de estas 168 horas nos la pasamos durmiendo o descansando. El otro 1/3 nos la pasamos ya sea en la escuela o en el trabajo, dejándonos
con un total de 56 horas restantes de una semana, ¿ok? 56 horas. Y aquí es donde se empieza a poner muy interesante. Porque si eres de esas personas que te gusta estar en las redes sociales, Facebook, Instagram, Snapchat, X, TikTok, que aquí gracias a Dios no lo han quitado, y todas las redes sociales que puedas tener, en promedio mínimo te llevas 17 horas nomás ahí. 17 horas se van, dejándote con 39 horas para hacer todas las cosas extras que tienes que hacer. ¿Qué significa todas esas cosas extras? Llevar a los chiquillos a la escuela, hacer mandado, hacer ejercicio, ponerle gasolina al carro, limpiar el carro, cocinar, limpiar la casa, pasar tiempo con tu pareja, con tus amistades y ver algo en la tele, bañarte, con la excepción de cuando nos quitan el agua. Y le sigues aumentando a tu lista de cosas que tienes que hacer. Pero, mira, nos dejó una hora, que es la que dedicamos a Dios porque somos cristianos. Sí. De 168 horas, a veces, le alcanzamos a dar una hora a Dios. Yo sé, obviamente aquí en esta iglesia se le da más tiempo a Dios, especialmente cuando Pastor Fito comparte, ¿no? ¿Sí? Con todo amor y todo respeto. Le damos quizás 2 horas esa semana, porque Fito predica 1 hora y media, los chicos de alabanza otra media hora, 2 horas. ¿No? Pero ¿a poco no nos pasa? Que terminamos dándole lo que nos resta, lo que nos sobra a Dios. Y si es que nos sobra. Porque, híjole, me dormí tarde anoche, ya le apagué la alarma, le volví a apagar la alarma, ya se me hizo tarde, me levanto, voy corriendo al trabajo o a dejar a los chiquillos, ya no tuve mi tiempo para mi tiempo de devoción con Dios, ya empiezo con las carreras, había tráfico, esto y lo otro, pum, 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 pum. Y Dios, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Y es ilógico pensar que voy a tener un cuerpo saludable, una salud impecable y un cuerpo de atleta y no de sumo, ¿no? Pero de un cuerpo de atleta nadador si solamente le dedico 1 hora al ejercicio por semana. Y como, iba a decir tragar, perdón. Y como lo que se me pega la gana. Es ilógico pensar que voy a tener este cuerpazo y una salud impecable si solamente voy al gimnasio una hora a la semana y como lo que sea. Es ilógico pensar que voy a tener el matrimonio de mis sueños si solamente convivo 1 hora a la semana con mi pareja. A lo mejor quizás te está funcionando para ti, pero para mí no funciona. Es ilógico pensar. Es ilógico pensar de que si estoy estudiando, que voy a pasar todas mis clases y me voy a graduar, si solamente dedico 1 hora por semana a todas mis clases. ¿No? Y sin duda es de esperarse de que si estoy trabajando y nomás me pongo a trabajar 1 hora y el resto me la paso en el teléfono o en el baño, pues es de esperarse de que quizás te vayan a correr. Y no me estoy desahogando, ¿no? Pero entonces, ¿por qué nos sorprendemos cuando caemos en el mismo pecado una y otra vez, si ni siquiera estamos dedicándole tiempo a Dios? ¿No? ¿Por qué nos sorprende que simplemente nos preocupa más lo que piensa mi vecino de mí que lo que realmente piensa Dios de mí, si no paso tiempo con Dios? ¿Por qué me sorprende? ¿Por qué me sorprende y por qué me quejo con Dios? Y digo, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? No que eres un Dios de amor, de compasión, no que todo provees, no que todo das, no que todo esto. No. Y es más, no debería de extrañarnos
que rara vez compartimos nuestra fe con alguien más. Porque pues ¿cómo comparto mi fe si ni siquiera yo conozco a esta persona que digo seguir? Sí. Decimos vivir una vida de devoción a Dios, pero ni vamos a la iglesia constantemente. Vamos a la iglesia cuando el clima está medio bueno. Porque si está muy bueno, mejor me voy a la playa o a hacer otros mandados. Si está muy feo, ay no, se enferma el niño. Ay no, es que el agua me moja los zapatos. ¿No? Decimos tener una vida de devoción a Dios, pero ni siquiera tenemos una Biblia en casa. O no la queremos bajar en nuestro celular, la aplicación, porque sí, se me acaban los datos. ¿No? Y es interesante porque cuando sí buscamos a Dios, lo buscamos solamente cuando las cosas no están bien. Cuando nos conviene o cuando necesitamos algo. Ahí sí, Dios, por favor, Dios provee, Dios esto y Dios el otro. Pero nos sorprendemos cuando no encontramos la salida y ni siquiera le dedicamos tiempo a Dios. Estamos tan apresionados y tan acarreados con las cosas que queremos hacer, las cosas que pensamos que nos dan valor, que se nos olvida Dios. Lo ponemos a un lado. Al final, no pasa nada. El domingo voy a la iglesia. Ahí lleno mi tanque. La vida que Dios nos está pidiendo es más allá de simplemente los domingos. Es mucho más allá de que simplemente los domingos. Y la verdad no quisiera y no creo y oro que no seamos esa iglesia que le da las obras a Dios. Mi oración es de que no seamos esa iglesia que simplemente vengamos solamente los domingos a Dios y con eso es suficiente. Que si realmente nos decimos ser cristianos y decimos, ¿sabes qué? Voy a dedicar mi vida a Dios, que rectifiquemos cuál es mi prioridad. ¿Sí? Porque Jesús, si recordamos, Jesús nos está invitando a que lo busquemos a Él primero. ¿Alguien ha visto que alguien se ha muerto y se ha llevado a la casa, el coche y todas las cosas que tanto batalló? ¿Y cuánto tiempo se esforzó para conseguir todo lo que tenía? No estoy diciendo que tener cosas sea malo. No estoy diciendo que trabajar es malo. No. Pero tenemos que buscar a Dios primero. A Dios primero. Esto no va a pasar de la noche a la mañana. Si nadie se levanta diciendo, de repente como que se descargó todos los versículos de la Biblia y ya me sé todos los versículos de memoria. No conozco, si tú estás en un ministerio, no conozco a nadie que se haya levantado ahora del lado contrario de que siempre se levanta de la cama y dices, es que mi ministerio está a todo dar. No, uno tiene que ser súper intencional. Así como cuando estás buscando tu teléfono, no te quedas quieto y esperas a que tu teléfono salga. No, lo buscas. Eres intencional acerca de ello. Si quieres ir a algún lugar y no encuentras tus llaves, intencionalmente lo buscas. De esa manera tenemos que buscar de Dios. Ahora, ¿qué significa? ¿No? ¿Qué significa decidir de antemano dedicarnos a Jesús y cómo lo podemos servir fielmente? Mira lo que dice en Juan 15, versículo 5. Dice, yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Así que esta es la clave de todo, ¿sí? Cuando nosotros, la rama, ¿sí?, nos conectamos a Jesús, cuando estamos conectados con Jesús, que viene siendo la vid, lo que sucede es que empezamos a dar fruto. Y en Gálatas, que no está en su pantalla ni en el bosquejo, pero en Gálatas hace referencia a este fruto. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Empezamos a dar ese fruto cuando estamos conectados con Dios.
Pero ¿qué pasa cuando una rama la rompes o la desconectas del tronco? Se muere. Deja de recibir los nutrientes y por lo tanto no puede dar fruto. Y no solamente no puede dar fruto, pero se seca. Y luego nos ponemos a pensar por qué todas cositas, cualquier palabra me rompe, me quiebra. Porque pues no estoy conectado a la vid. ¿Sí? Una rama seca es fácil de quebrar. Fácil de quebrar. Pero una rama verde, difícil. ¿Sí? Versículo 4 de ese mismo capítulo dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y me llama mucho la atención porque en un versículo dice tantas veces la palabra permanecer. Por lo tanto lo busqué, y en el griego, que es meno, M-E-N-O, significa morar, habitar, vivir en, ¿no? O sea, cuando Jesús nos está diciendo busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, no se trata de simplemente llegar una hora a los domingos a la iglesia. No se trata de simplemente leer unos cuantos versículos en la mañana o en la tarde o en algún día para que simplemente Dios no se enoje. O no nomás orar cuando voy a comer para darle gracias por los alimentos. No, es mucho más allá. Se trata de estar completamente dedicado a aquel que realmente importa. Realmente importa eso, ¿sí? No hay nada que podamos hacer que nos podamos llevar más allá. Una vez más, no se trata de no trabajar, no se trata de no estudiar, no se trata de nada. Simplemente se trata de poner a Dios en primer lugar. Tenemos que permanecer, ¿sí? Así que nuestro trabajo es ser la rama. Es ser esa rama que necesita, que busca, que se mantiene conectado intencionalmente a Jesús. ¿Sí? Se trata de decidir de antemano estar conectado a la vida, ¿no? Es por eso que yo digo, yo decido buscar primero a aquel que realmente importa. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Y lo que voy a hacer para cerrar, te voy a dar 3 pasos prácticos que podemos tomar. Ahora, yo no quiero que tú pienses que si hago esto, automáticamente va a estar todo solucionado. No. Simplemente son puntos prácticos que podemos hacer. Son cosas prácticas que quizás nos puedan ayudar, ¿no? Y lo que primero que podemos hacer para poder vivir una vida de devoción a Dios es decidir de antemano un horario. ¿Sí? Decidir de antemano un horario. ¿A qué horas me voy a ir a ver con Dios? ¿A qué horas me voy a sentar con Dios para poder platicar con Él? ¿A qué horas? Decide si va a ser en la mañana, si va a ser en la tarde, si va a ser en la noche. ¿A qué horas va a ser? Eso es lo primero que tenemos que decidir. Y luego lo que sigue también, el siguiente paso es, tenemos que decidir de antemano un lugar. Ya decidiste a qué horas te vas a ver con Dios. Ahora decide en qué lugar te vas a ver con Dios. Si eso significa me voy a quedar ahí en la cama y voy a ir a hacer mi tiempo con Dios, perfecto. Si para ti significa meterte a un closet, en el baño, en el carro, donde sea, pero decide un lugar donde vas a tener este encuentro con Dios. Y luego, por último, tienes que decidir de antemano un plan. ¿Qué vas a hacer para buscar de Dios? ¿Sí? Si esto implica tenerte que levantar más temprano porque sabes que de antemano ya tienes un montón de cosas que hacer durante el día, pues entonces me levanto unos 15, 20, 30 minutos antes para poder tener el horario, el lugar, y ya sé qué es lo que voy a hacer para poder hacerlo. ¿Sí? Buscar de Dios no va a ser algo por arte de magia, no va a suceder. Si yo quiero, como les decía en la mañana, les decía, cuando yo quiero tener un tiempo íntimo con mi esposa, yo soy intencional. Yo digo las palabras correctas, busco el tiempo y no nomás lo dejo a la desidia, a ver si se da, a ver qué rollo. No, uno tiene que ser intencional, uno tiene que buscar el tiempo, uno tiene que hacer el tiempo, ¿no? La constancia en todo lo que hagamos, en todo, trae resultados, tanto buenos como malos, ¿no?
créeme que cuando empecemos a poner a Dios en primer lugar, ese fruto va a empezar a salir de nosotros. Vamos a poder contestar con amor. Vamos a ver cómo es que nuestras vidas empiezan a cambiar, cómo es que de repente soy más paciente, soy más bondadoso. Empieza a suceder. Pero también pasa que si no le dedico tiempo a Dios, también pasa. Lo que me agüita es de que podemos ser constantes en el gimnasio, constantes en el trabajo, constantes en nuestros estudios y no sé en otras cosas. Podemos ser constantes, pero no somos constantes para seguir a Dios. No somos constantes para orar con Dios, para buscarlo y para ponerlo primero a Él. Les digo, mi oración es de que seamos esa iglesia que pone a Dios en primer lugar. Que realmente nos enfoquemos en lo que realmente importa. Porque a menos de que alguien me pueda garantizar y que le conste de que cuando se muere uno se lleva todos sus logros, todo lo que alcanzó a hacer en la vida, realmente entonces me da a entender que nada vale la pena más que Dios. Nada vale la pena más que Dios. Pongámonos a pensar a qué le hemos dedicado nuestro tiempo. ¿A qué le hemos dedicado nuestro tiempo? Y que seamos esa iglesia que busca a Dios primero. Amén. Me acompañas, te pones de pie mientras los chicos nos guían en una adoración más. Quiero invitarte a que durante este tiempo rectifiques tu vida, tus prioridades. Que no sea lo último que hagamos a la semana, sino que sea lo primero que siempre hacemos. Y que no nomás sea una hora a la semana, sino que ojalá podamos encontrar más tiempo con Dios. Que ojalá podamos ser más intencionales en decir, ¿sabes qué? Dios, tú eres todo. Hablo contigo en la mañana, hablo contigo en la noche, hablo contigo en todo el tiempo. La belleza es de que no tienes que estar en la iglesia para poder hablar con Dios. Puedes hacerlo desde la comunidad de tu casa a cualquier hora. Él no se duerme, no descansa. Quizás nosotros sí, pero Él no. Mientras tenemos este tiempo de adoración, rectifiquemos. Y si tenemos que pedir perdón a Dios por no ponerlo en primer lugar, hagámoslo. Y digámosle a Dios, Dios, gracias primero que nada por recordarnos los principios. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor incondicional. Gracias que a pesar, Dios, de yo no tener quizás mis prioridades en orden, tú de todas maneras me has amado, me has proveído, has estado conmigo. Pero Dios, yo hoy te pido perdón por no ponerte en primer lugar. Dios, perdóname porque me he enfocado en muchas otras cosas que no tienen valor, que realmente no importan, y me he olvidado de ti, mi Padre Celestial. Espíritu Santo, yo te ruego que nos ayudes a poder encontrar estos tiempos adecuados, que nos ayudes a poder tener esos encuentros íntimos contigo. Espíritu Santo, yo te ruego que pongas una pasión, una compasión, una sed, una hambre en esta congregación de buscarte de día y de noche. Que haya un avivamiento, Señor Jesús, a través de nuestra búsqueda contigo. Gracias por lo que estás haciendo en este lugar. En tu nombre oro. Amén.